Infinitamente agradecido a las compañeras y compañeros de Flor de Seibo, que me acercaron algunas inquietudes que giran respecto a la cuestión de cierto estado de ánimo que estaría eh, rondando en los ámbitos más vinculados al pensamiento o a la acción política. En primer lugar, quería decirles que es evidente, la realidad nos lo muestra así, que estamos ante tiempos de incertidumbre. Tres elementos podrían marcarlos, pero hay mucho más. El primero tiene que ver, obviamente, con la pandemia, que aún sigue rondando. Segundo, el bombardeo, digamos, informativo, sobre todo de noticias negativas, que esto es cada vez más potente y más presente, y la existencia de una guerra explícita en Europa que vuelve a poner en juego la cuestión, digamos, de la destrucción, sobre todo con la capacidad tecnológica que tiene hoy la industria bélica. Ahora bien, yo quiero recordarles, y esto mucho tiene que ver con la falta de formación, y con la falta de lecturas, y con la falta también de diálogos intergeneracionales, que el movimiento peronista o el movimiento nacional justicialista, como lo quieran llamar, justamente es, entre otras cosas, el resultado de una gran incertidumbre. Yo les recuerdo que lo que se llama paleoperonismo, es decir, toda una serie de procesos culturales y sociales, artísticos y políticos que precedieron al primer peronismo, lo fueron en tiempos de incertidumbre. Incertidumbre sobre todo respecto al futuro de Occidente y la humanidad, en especial cuando digamos, se pone de manifiesto la existencia de la capacidad nuclear y la posibilidad de que la utilización de ella termine con los vestigios de la humanidad. Pero además son tiempos de incertidumbre respecto al país por el sistema, digamos, de colonialidad bien disimulada en cierto sentido, por la que atravesaba nuestro país, en especial marcada a partir del Pacto Roca-Runciman, pero que venía de tiempos anteriores. O sea que el movimiento peronista surge de la incertidumbre, de una incertidumbre a nivel mundial y de una incertidumbre a nivel local. ¿Qué era esa Argentina, ese laboratorio de almas que de alguna manera conformó la sustancia del primer peronismo? ¿Qué iba a pasar con la humanidad respecto a las condiciones de posguerra? ¿Cuál era, si esos dos sistemas triunfantes iban a ser los que realmente se iban a imponer a nivel global? Y bueno, paradójicamente, como es común en la historia de la humanidad, una comunidad como la nuestra, que todavía era masa numeral, como se solía describirla, se fue convirtiendo en pueblo sustancial a partir de la ruptura con esas incertidumbres. Es decir, que el primer peronismo surge como respuesta a las grandes incertidumbres de la época. Por lo tanto, quienes transitaron esas épocas y quienes nos transmitieron esas experiencias, jamás tuvieron incertidumbre. De hecho, yo no la tengo. Es un sentimiento absolutamente ajeno a mi espíritu y a mi digamos, mi pulsión a pensar siempre hacia el futuro, ¿no? A la proyección, ¿no? Pero la proyección hacia el futuro deseado. Por lo tanto, a mí me llama poderosamente la atención cómo en algunas últimas recorridas que
por locales no solamente vinculados al Partido Justicialista, sino también a otras organizaciones sociales que de alguna manera se identifican con lo que en algún momento se denominó como corriente el nacionalismo popular o lo nacional y popular, estén atravesando tiempos de incertidumbre cuando en realidad nuestro movimiento tiene las herramientas históricas, tradicionales y filosóficas como para superar la incertidumbre sin ningún tipo de problema. Obviamente estas tres cuestiones, por ejemplo, que componen hoy ese cúmulo de elementos que nutren la incertidumbre, es decir, la pandemia, la guerra y el bombardeo informativo negativo, genera, y esto está probado a nivel psicológico, que genera ansiedad, depresión y frustración. Los tres elementos que constituyen entonces la incertidumbre generan a la vez estados de ánimo. Ahora, generan estados de ánimo cuando el sujeto, el conjunto de sujetos, no está preparado para resistir esos impulsos negativos. Y lo raro, lo extraño, es que nuestro movimiento no solamente surgió en medio de las grandes incertidumbres, tal vez mucho mayores que las actuales, sino que además constituyó y creó las herramientas necesarias para salir de esa incertidumbre. De hecho, por eso existe una filosofía peronista, por eso la idea de una doctrina, que es la enunciación simple de los tres objetivos estratégicos, justa, libre y soberana, pero además un sistema de conducción, no de liderazgo, no de jefatura, que de alguna manera neutraliza esas incertidumbres que puedan surgir, pero además un modelo de Estado que desgraciadamente se lo conoce como Estado de Bienestar, pero el peronismo nunca creó un Estado de Bienestar, eso lo han escrito otros respecto al peronismo para tratar de poder identificarlo con algo existente, pero en realidad un Estado promotor, que es vital para modificar ese Estado que genera la incertidumbre, porque el bienestar, el estado de bienestar es una respuesta burguesa para evitar el conflicto, en cambio el estado de promotor es una respuesta revolucionaria para impulsar las capacidades individuales y colectivas de los argentinos. Y entonces yo no entiendo por qué no se volvió a hablar de estado promotor y se sigue insistiendo con la idea del estado de bienestar y toda esa sarta de inexactitudes, para ponerle un nombre, digamos, para ponerle un nombre, para nominar. Y no solamente esta cuestión de la incertidumbre, digamos, aborda, digamos, un espíritu general que excede inclusive en el mismo movimiento, porque vos ves mucha gente de buena fe y trabajadora, que por ahí no comparte ciertas ideas, pero que está atravesando por el mismo momento. Y además, ¿qué hacer? Bueno, miren, la solución es muy fácil. Primero, las certidumbres tienen que ver con los objetivos estratégicos. El movimiento nacional tiene que definir los objetivos estratégicos. Yo creo que las tres banderas históricas, que es una Argentina soberana, que es una Argentina libre y autónoma en lo político, independiente en lo económico, es decir, esos tres objetivos no cumplidos son fundamentales porque de alguna manera aspiran a construir, digamos, a proyectar y además a constituir, digamos, con el ser colectivo. Son aspiraciones, es la aspiración por el ser, por la subsistencia, son aspiraciones básicas, si querés llamarlo. Ahora, ¿cómo se sostiene esto en momentos, digamos, donde de incertidumbre, donde en general la incertidumbre, digamos, sobre todo la provocada, aquella que es inducida, digamos, tiende a la pasividad, a la inquietud, al encierro, como dice Saborio, tiende a que te guardes en tu metro cuadrado. Pero en realidad
el mismo movimiento y toda la experiencia teórica. Yo no quiero volver a insistir, pero más allá de las teorizaciones en generales que se hicieron y que existen muy buenas respecto a las características esenciales de la filosofía y la doctrina peronista, hay textos de quienes tuvieron la responsabilidad de conducir ese proceso que las marcan con mucha claridad. Y entonces ustedes me preguntarán, bueno, ¿cómo? Bueno, muy fácil. Son 3C. Vamos a ponerle una regla mnemotécnica, 3C. No sé cómo sale por la cuestión del video, ¿no? Una es la coherencia, es decir, la coherencia tiene que ver no solamente con una coherencia discursiva, sino una coherencia práctica. Es decir, si uno dice pertenecer a un movimiento que surgió históricamente para liberar a la Argentina y que esas 3 banderas son esenciales, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, eso hay que sostenerlo en la práctica. Y para eso hay una fórmula, hay una estructura de militancia, hay una teoría de la conducción. Están todas las herramientas ahí a la vista, no es que haya que reescribirlas o reescribirlas. Entonces, la coherencia no solamente entre lo discursivo, entre las aspiraciones, lo discursivo y lo práctico. La constancia, esto quiere decir sostener esta relación en el tiempo, es decir, no podemos andar cambiando de discurso y cambiando y modificando, todos los días y reorientando todos los días, porque de esa forma estamos prisioneros de lo efímero del bombardeo mediático. Hay que sostener la constancia, hay que ser constantes. Y la constancia, a mí me la enseñaron mis maestros. Fíjense, yo les puedo nombrar a Fermín Chávez, a Gustavo Ciriliano, les puedo nombrar a Enrique Oliva, les puedo nombrar a tantos, les puedo nombrar a Ciel Argumedo, les puedo nombrar a Ana Jaramillo, les puedo nombrar a muchos y muchas. ¿Cómo mantienen una constancia? A pesar del tiempo y a pesar de las condiciones exteriores. Porque las condiciones exteriores muchas veces te quieren lo que le dicen ahora marcar la agenda. No me gusta esa palabra, pero ustedes por ahí la puedan entender. Pero en realidad, la agenda, la única agenda que vale es la que se marca uno propio. Y a pesar de esas condiciones, ¿no? Y a pesar de la imposibilidad de transformación que te generan en esas prácticas. Eso se llama posibilismo. En este momento hay un posibilismo, el posibilismo es el que está nutriendo básicamente pensamiento y práctica. Y nosotros nunca fuimos posibilistas. Nosotros fuimos proyectuales, nacimos y vivimos luchando contra todas aquellas acciones interiores y exteriores que intentaban acallarnos, con lo cual la constancia es básica. En este momento, obviamente, hay mucha inconstancia, no solamente en el discurso político, sino también en la praxis política. Y después está el tema de la conciencia, ¿no? Uno diría la conciencia nacional o la conciencia de las reales condiciones, dimensiones espaciales y temporales donde yo vivo, lo que se llama autoconciencia. Yo veo muchas veces compañías que, habiendo durante 20 o 30 años vituperado todo lo vinculado al peronismo, al movimiento nacional, hoy se incorporaron, pero claro, carecen de las herramientas y elementos y repiten viejas prácticas que procedían de sus movimientos o partidos de origen, ¿no? Pero nosotros hemos desarrollado una ciencia de la acción política y una ciencia de la praxis política, una ciencia del pensamiento político. Y eso es una riqueza que tenemos que aprovechar.
Por lo tanto, esta primera charla, que la vamos a profundizar, porque a mí me gustaría analizar cada uno de los efectos, de las causas y los efectos que están generando este estado de incertidumbre. Y además hablar de la virtud, de las posibilidades que nos genera la incertidumbre. Porque si nosotros somos hijos de un movimiento que nació de la incertidumbre, quiere decir que la incertidumbre también puede constituirse en una oportunidad. Así que, bueno, yo me despido. Este es un video corto simplemente para dejarles algunas líneas o señales para que vayan analizando. Y bueno, luego en la próxima vamos a intentar hacer un desarrollo analítico, que lo podremos, por ahí lo hacemos en un encuentro presencial. A mí me gustaría mucho mejor, porque trabajar sobre este sistema de relaciones entre causas, consecuencias y efectos que generan la incertidumbre, me parece que está muy bueno trabajarlo en forma presencial, que nos permita hacer un intercambio mucho más dialógico, etcétera, etcétera. Así que yo les agradezco mucho la atención y recuerden, digamos, quienes de alguna manera abrevamos en el desarrollo histórico, político y filosófico del movimiento peronista, la incertidumbre nos es ajeno y en todo caso, más que constituirse en un elemento que nos tensiona, sino las incertidumbres son unos elementos que nos desafían, que nos proponen y nos inducen a crear. Porque la tercera C, la cuarta C sería, dijimos, conciencia, constancia, coherencia, y la cuarta es creatividad. Esas cuatro yo las tengo desarrolladas, las tenemos desarrolladas con el equipo, así que bueno, quien así lo desee, por ahí nos podemos hacer un encuentro muy pronto. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos, yo creo que en los próximos días. Muchas gracias.